El país se juega su futuro en la educación. El tema está presente en el debate político, en la sociedad toda. En los últimos tiempos pasó a ubicarse entre los principales puntos de preocupación de los uruguayos según las mediciones de opinión pública. El presidente de la República, José Mujica, dijo el 1 de marzo de 2010, cuando juró ante el Poder Legislativo sobre los principales asuntos a considerar. Los temas de Estado deben de ser pocos y selectos. Deben ser aquellos asuntos en los que pensamos que se juega el destino, la identidad, el rostro futuro de esta sociedad. Y entre 4 temas distinguió especialmente uno. Permítame en un pequeño subrayado. Educación. Educación, educación y otra vez educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces, debo ocuparme de la educación. En Nuevo Siglo, este canal NSTV hoy se ocupa especialmente de la educación, con un ciclo de 4 programas especiales. En este 4º capítulo, el análisis, la evaluación, la mirada hacia adelante, los desafíos de la educación, lo que se puede hacer, la necesidad de pensar en una nueva currícula, los cambios para lograr una educación inclusiva. En el verano de 2012, los líderes de los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Frente Amplio firmaron el Acuerdo Nacional en Educación que impulsó el presidente Mujica. El acuerdo tuvo sus complicaciones para tener continuidad, pero siempre hay oportunidades de acuerdos amplios para mejorar la educación. Porque allí se anticipa el rostro de la sociedad que vendrá. De la educación depende en buena parte de las potencialidades productivas de un país. Pero también depende la futura aptitud de nuestra gente para la convivencia cotidiana. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este 4º capítulo de Educación, Educación y más Educación. El zoom sobre la educación, objetivo en el sistema educativo. Hoy cerramos este ciclo de 4 programas en el cual, en realidad, abrimos una llave a seguir mirando en profundidad este tema. Dedicamos estos 4 programas a estar analizando este asunto de educación, este tema central para el país. Como el propio presidente lo decía cuando asumió como jefe de Estado, que tiene incidencia en el desarrollo del país y de los uruguayos. Romina Andrioli, buenas noches. ¿Qué tal, Nelson? Un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes en este ciclo especial sobre la educación y que también estamos con Horacio Baroli del equipo periodístico de Nuevo Siglo. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Romina? ¿Qué tal, Nelson? Bueno, gusto como siempre. Cerrando, Horacio, y abriendo también las posibilidades a seguir con el abordaje de este tema. Ya tenemos uno de nuestros invitados de esta noche, Gabriel Odone, economista. Buenas noches, Gabriel. A quien estuvimos escuchando en esa mesa redonda en el Liceo Jubilar en la que vos habías estado, Horacio, con la cobertura. Hoy nos focalizamos en el análisis y las primeras conclusiones. Sí, Horacio, concretamente estuviste hablando con Renato Doperti, un especialista en temas educativos que trabaja en la UNESCO, que estuvo de visita en Uruguay. Él es uruguayo, pero normalmente vive en Ginebra. Estuviste conversando con él a propósito de este tema. Sí, Renato Doperti estuvo aquí en Montevideo, hizo un recorrido, dio varias conferencias y el tema de educación estuvo siempre presente en cada una de ellas. Le preguntamos a Renato Doperti qué evaluación hace del sistema educativo, y ya para meternos en tema, cuáles son las debilidades que le ve al sistema actual y cuál es el rol que deben jugar las instituciones. Esto nos respondió Renato Doperti. Hoy por hoy tenemos instituciones que velan por la educación, que tienen una determinada responsabilidad por la educación en sus diferentes niveles, primaria, media, formación docente, universidad, u otras, pero no hay un sistema educativo. Un sistema educativo es cuando el conjunto de instituciones que conforman la educación están mancomunadas en objetivos comunes, hay un liderazgo político y técnico común, hay una orientación y una conducción unitaria, y hay también un seguimiento y una evaluación conjunta, vinculante. Esto es que de alguna forma las decisiones que se toman a nivel jerárquico superior de esa conducción tienen vinculación y tienen poder de incidencia en las diferentes partes de un sistema educativo. El Uruguay ha tenido una tradición de partes. El Uruguay ha preferido que los sistemas educativos se integren por partes: educación primaria, educación secundaria, educación técnica, educación universitaria separada.
Y claramente uno observa en el mundo que los sistemas educativos que funcionan por partes no progresan. Es decir, la clave ahí es pensar que si uno no tiene un sistema educativo, es muy difícil que el sistema educativo logre dar oportunidades reales de aprender a los niños y a los jóvenes. Es decir, hoy lo que caracteriza un sistema educativo en la discusión contemporánea no es solamente cuántas escuelas, liceos, qué condiciones hay para enseñar, que son importantes, sin duda alguna, pero lo que caracteriza un sistema es si tiene las ofertas educativas que permiten llegar con una propuesta educativa válida, relevante a cada niño y darle una oportunidad real de aprender. Entonces yo creo que el primer dilema tiene que ver con la debilidad de un sistema educativo actual y la posibilidad de transitar un sistema educativo donde a la larga serán el Ministerio de Educación u otra institución, tendrá que haber una institución que gobierne la educación. Gobierne en un sentido político, democrático, que le dé conducción, que le dé capacidad de liderazgo. Ese tema el Uruguay no lo puede dejar de abordar. Quizás llevará tiempo, llevará procesos políticos de acuerdo y de negociación, será una estrategia progresiva, pero es un tema central. En los programas anteriores hay un tema que siempre se ha repetido, que es la igualdad de oportunidades que brindó en otra época la escuela pública, por ejemplo, y cómo sirvió el sistema educativo como forma de que, bueno, en un mismo banco estén de repente el hijo, ¿verdad?, en otro tiempo de lo que era un empresario, un gran empresario, y de un obrero. Y sin embargo, con el paso de los tiempos, esta diferencia, esta brecha se ha ido profundizando. Horacio, concretamente del tema de la inclusión social, con respecto al sistema educativo, fue lo que estuviste hablando con Operti. Sí, también le preguntamos a Renato Operti qué entendemos hoy por inclusión educativa y cómo debería ser para que realmente sea efectiva. Esto nos respondió Renato Operti. La inclusión hoy por hoy no es solamente garantizar accesibilidad, acceso a la oferta educativa. Inclusión hoy es atender las desigualdades que hay en la sociedad y construir sobre la diversidad de cada alumno para darle una oportunidad real de que el alumno pueda progresar, pueda lograr determinados resultados y pueda finalmente tener un desempeño relevante y exitoso. Incluir hoy es el traje a medida, el vestido a medida para cada alumno, es personalizar la educación. En Uruguay la inclusión ha sido básicamente entendida como condiciones para aprender y no condiciones para enseñar, perdón, y no tanto procesos para aprender. Entonces, el debate hoy de la inclusión es, bueno, el sistema educativo uruguayo está pensado para que efectivamente el docente en el aula disponga de un abanico de herramientas pedagógicas, de diferentes metodologías, para que logre darle a cada alumno una respuesta educativa convincente y que lo comprometa a los aprendizajes. Bueno, ese es el tema de la inclusión hoy. Por eso la inclusión hoy es el reconocimiento conceptual que todos somos especiales, todas y todos somos especiales. Hablamos de nuestro sistema educativo, hablamos de la inclusión, pero ¿dónde están poniendo el foco las autoridades? ¿Qué rol debe jugar, por ejemplo, la currícula a la hora de debatir sobre qué educación queremos tener para nuestra población? Hoy por hoy, la discusión de qué tipo de educación, para qué tipo de sociedad ha estado relegada. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros cuando discutimos educación en Uruguay, discutimos sobre ladrillos y salarios. Y el sistema político discute sobre ladrillos y salarios. Y no discute tanto sobre contenidos educativos. Entonces, hoy por hoy, la discusión curricular, la discusión de qué tipo de sociedad queremos desarrollar a través de los valores que queremos promocionar y las actitudes y los conocimientos y las competencias en nuestros alumnos, es una discusión política, es un acuerdo político, de políticas y técnico, sobre qué y para qué educar. En Uruguay creo que nuestro gran debe en educación es que a la inexistencia de un sistema educativo con conducción fuerte, a la debilidad de nuestras propuestas de inclusión, se agrega un tema central. No tenemos discurso educativo pedagógico para responder a los problemas que tenemos en el sistema educativo. Lo que nos falta es volumen de discurso educativo. Tenemos volumen de discurso corporativo, disciplinar, de infraestructura, pero vamos a ser claros, que un niño aprenda no es un problema de un arquitecto, es un problema de un educador. Y quien toma la decisión finalmente en el aula son los educadores. Lo que sucede es que hemos relegado como sociedad
sistema político, sociedad civil, sistema educativo, hemos relegado la discusión sobre los contenidos educativos. Y yo trabajo en la UNESCO, como tú sabes, y uno puede tener el privilegio y la oportunidad de ver qué pasa en diferentes lugares del mundo. Y uno compara con otros lugares, inclusive países que están en condiciones socioeconómicas mucho más carenciadas, mucho más débiles que Uruguay, y hay mucha más discusión curricular y educativa que la que hay en Uruguay. En Uruguay no discutimos sobre, por ejemplo, cómo en los currículos se tiene que introducir el tema de la educación para el desarrollo sustentable, cómo tiene que el currículum formar para una ciudadanía, un ejercicio ciudadano democrático, incorporando enseñanza de las lenguas, de la comunicación, cómo uno tiene que, por ejemplo, incorporar la discusión de valores en las respuestas educativas, cómo uno tiene que incorporar, por ejemplo, el tema del cambio climático en el currículum. El drama del Uruguay, creo, es que el presupuesto quinquenal del próximo gobierno no sea solamente una discusión sobre salarios y ladrillos. Porque puede pasar que el Uruguay aumente, y ojalá que siga la tendencia al crecimiento de la inversión en educación, ojalá que el Uruguay pueda destinar 1 o 2 puntos más al Producto Bruto Interno, dependerá naturalmente de las condiciones económicas y de otras condiciones que no son manejables por el voluntarismo de cada uno de nosotros, pero el riesgo es que ese plus de crecimiento sea o para hacer más de lo mismo o para hacer algo diferente. Y yo creo que ahí está el dilema de hierro. En definitiva, el dilema de hierro es: ¿tenemos un sistema educativo que está pensado para dar ese plus de inversión, capacidad de respuesta educativa? Yo creo que no. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar en un cambio de paradigma, que no implica dejar la tradición, es construir sobre la tradición. No es que el Uruguay vaya a dejar su tradición, al contrario, el Uruguay tiene una tradición educativa muy rica, muy fuerte, pero necesitamos buscar respuestas para nuestros tiempos. Seguimos por NSTV con educación, educación y más educación. El zoom sobre el sistema educativo, objetivo en el sistema educativo. Estamos escuchando la entrevista que realizó Horacio Baroli a Renato Operti, especialista en educación. Vamos a hacer una primera pausa. Vamos a volver con más tramos de la entrevista. Ya tenemos en los estudios al economista Gabriel Odone. ¿Cuál es la relación entre la economía y la educación? ¿Cuál es? El presidente hablaba de que en el futuro económico, en el desarrollo, ahí se juega gran parte, ¿no? También se juega con la educación gran parte del futuro. Vamos a preguntarle por qué los economistas se dedican cada vez más a este tema también, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a ver eso en los próximos minutos. Aquí por NSTV, una breve pausa y ya volvemos. Seguimos por NSTV, estamos con este ciclo sobre educación, el zoom sobre el sistema educativo, objetivo en el sistema educativo. Romina, Horacio, hablamos con Renato Operti, especialista en educación, hombre que vive en Ginebra, pasó por Uruguay. Horacio habló con él sobre estos temas que están vinculados a este ciclo. Sí, Horacio, concretamente estuviste hablando ahora de los cambios que se instrumentan en el sistema educativo. Sí, Operti decía, este es un sistema hecho por partes. Bueno, esas modificaciones que ha sufrido el sistema en los últimos tiempos, ¿qué efectos han tenido? ¿Cuáles son los resultados? ¿Son efectivos? Esto nos contestó Renato Operti. Lo que yo observo es que el Uruguay no pensó la educación de una manera holística y como sistema. Entonces, preferimos frente a los problemas que empezaban a emerger, problemas derivados de la pobreza, de la marginalidad, de la insuficiencia de la formación docente, de las faltas de respuesta en términos de características de los alumnos, etc. Nuestra respuesta fue siempre hacer cambios por partes. Cambiar una parte. Entonces, bueno, introducimos un nuevo programa en ciclo básico, pero no pensamos que eso implica repensar la educación primaria como sustento de ese ciclo básico. O pensamos una nueva educación media y no pensamos la formación docente necesaria para esa educación media. O pensamos, por ejemplo, poner énfasis en nuevos contenidos educativos y mantenemos currículums totalmente atiborrados de información, totalmente desconectados con la realidad de los jóvenes y la cultura donde viven. Entonces, en Uruguay relegó esa discusión porque por razones de tipo político, corporativo, disciplinar, el camino que se transitó fue un camino de cambiar por partes o fracciones. Justamente porque primó, ¿qué primó en Uruguay en mucho tiempo? La teoría de lo políticamente correcto.
La educación es un asunto muy conflictivo, es un asunto muy delicado, que tiene determinados, entre comillas, costos. Pero el principal costo de la educación no es lo políticamente correcto. El principal costo de la educación es la exclusión de nuestros jóvenes hoy del sistema educativo. Entonces, yo creo que lo que está pasando es que está cambiando el discurso político. El discurso político no fue a trabajar sobre la educación. Fue discutir condiciones que pueden mejorar la educación, más presupuesto, más apoyo a determinadas estrategias. Pero veamos un ejemplo. ¿Por qué el Uruguay no universalizó el modelo de escuela de tiempo completo? Si bien se van a alcanzar un número importante de escuelas, creo que al final del quinquenio. Porque no ha habido esa voluntad política y ese liderazgo para decir, lo que funciona bien lo seguimos. Y no me importa el costo político de que algunos estén en contra o no. El problema no son las corporaciones en sí mismas. Los sindicatos defienden sus intereses y está bien que lo hagan. El problema es que no ha habido discurso educativo alternativo frente a eso. Renato Perti hablaba de liderazgo. ¿Dónde están las soluciones? ¿Quiénes son las que los tienen que aportar? Esta pregunta se la trasladamos y nos contestó Renato Perti lo siguiente. Primero, liderazgo político. No hay cambio educativo sin liderazgo político. Segundo, masa crítica para hacer los cambios. Masa crítica significa que el Uruguay tenga un conjunto de personas a diferentes niveles del sistema educativo, formadas, actualizadas, con una mente abierta, plural, para hacer esos cambios. Hay mucha gente que está en sintonía con esa idea, pero está dispersa. Tercer elemento, como tú bien decías, 2 o 3 focos de intervención. Yo creo que los focos de intervención son, me parece, cambiar el modelo de escuela, ir a una escuela básica ampliada de 10 años, transformar la educación técnica y la educación secundaria en educación de jóvenes, es decir, una educación mucho más conectada con la cultura de los jóvenes, y pensar en un marco educativo común de referencia para todos los niveles educativos, lo que se llama un marco curricular. ¿Qué significa eso? Que haya un marco de referencia de las edades de 3 a 18 años, por ejemplo, que diga claramente en qué se va a educar, cómo se va a evaluar, de manera que el docente de primaria y el docente de secundaria compartan objetivos educativos comunes, compartan una visión de lo que se va a buscar desarrollar en los jóvenes a través de un conjunto de competencias de vida y ciudadanas, que compartan criterios de evaluación. Entonces, yo creo que esas decisiones las tiene que tomar el sistema político en diálogo con la educación. Y que el nuevo presupuesto quinquenal tiene que establecer la base de estas propuestas. Quienes van a conducir la educación en el 2015 en adelante tienen que estar insertos en un proyecto educativo. El gran drama del Uruguay es, o hacemos un proyecto educativo, ponemos 2 o 3 focos. Estos otro foco importante es, por ejemplo, desarrollar un programa intenso de formación para los jóvenes entre 20 y 29 años que han quedado fuera del sistema educativo. Son 300.000, Gustavo de Armas lo ha cuantificado muy claramente. Esos 300.000 jóvenes de 20 a 29 años que están fuera del sistema educativo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser nuestras generaciones adultas? ¿Personas con educación secundaria incompleta? ¿En un mundo donde la educación secundaria completa es el mínimo de los mínimos pisos? ¿Donde ya en América Latina varios países están mucho más encima de ese nivel? O sea, nuestra masa crítica de población activa va a tener ese nivel educativo. ¿Vamos a dar ese hándicap en competitividad, en desarrollo, en inclusión en el mundo? Estamos en el horno, dirían nuestros jóvenes o nuestros niños. Y el otro tema central es educación pensada el Parlamento y el presupuesto quinquenal como instrumento de planificación y la gente para hacer eso. Y buscar los mejores, sin preguntar la camiseta político-partidaria. No hay que preguntar más por eso. Hay que preguntar, me parece, hay un proyecto educativo, hay gente para hacerlo, pongámoslo juntos a hacer. Bueno, muy bien. Esto era lo que veíamos de tramos de la entrevista que Horacio Baroli le realizó a Renato Perti. Ya lo habíamos presentado, hoy tenemos 2 invitados. Uno es Gabriel Odón, economista. Otro, Pablo da Silveira, que se va a integrar en el próximo bloque. A Odón lo habíamos estado escuchando en el capítulo que tuvimos en el Liceo Jubilar con esa mesa redonda. Exacto. Y ahora le estamos dando la bienvenida. Economista Gabriel Odón, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. El presidente Mujica habló del rostro de la sociedad que vendrá con la educación y de la importancia de la educación en el desarrollo económico. Y hay mucha gente hablando de que la economía uruguaya ha crecido, venimos en una época de mucha bonanza, pero para lograr un crecimiento sostenido, más fuerte, Uruguay precisa tener una infraestructura que quizás no sea la que tiene hoy, pero además tener una educación
mucho mejor que la que soy. Desde el punto de vista económico, ¿se comparte eso? Sí, por supuesto. La teoría del crecimiento económico de alguna manera muestra, y la evidencia empírica también, que los países crecen a largo plazo básicamente por la combinación de mayor acumulación de capital físico, que eso es básicamente inversión, mayor acumulación de capital humano, que es básicamente personas empleadas con nivel educativo, y mejoras de productividad sostenidas a largo plazo. Por lo tanto, y en el caso uruguayo, diríamos que entre los años 50, años 56 y 2011, el crecimiento promedio de esta economía fue del orden del 2% anual, y la mitad de ese crecimiento está explicado por acumulación de capital humano, que es la combinación de más gente empleada a lo largo de ese tiempo con más años de educación. O sea que en el caso concreto de Uruguay diría que en los últimos 60 años el crecimiento económico ha estado en buena medida jalonado por el crecimiento del capital humano, o sea, por más gente educada trabajando. La relación que tienen como consultor con empresas, digo, muchas veces se habla de que las empresas precisan conseguir personal y no encuentran, o no encuentran con la capacitación que precisan. ¿Cómo se está viendo eso en el campo económico, en lo que pueden ser los relatos directos de empresarios? Y bueno, en realidad, efectivamente, lo que uno constata a nivel del sector privado es que ha habido en este último periodo un faltante de mano de obra calificada en diversos sectores. Y eso tiene una explicación por la combinación de varios fenómenos. En primer lugar, porque tuvimos una tasa de desempleo extraordinariamente baja. Uruguay llegó a alcanzar tasa de desempleo en los últimos años por debajo del 6%, que es prácticamente una tasa de desempleo cero. Y además también porque a lo largo de los últimos años se había procesado una salida en algunos sectores de actividad de alguna mano de obra calificada, sobre todo a lo largo de la crisis del 2002. La combinación de los dos fenómenos hizo que en algunos sectores como la construcción o en algunos sectores como la industria manufacturera que hubiera un faltante de mano de obra calificada. Entonces estaba prácticamente toda la gente que podía conseguir trabajo trabajando, y había un faltante de mano de obra calificada que durante la crisis del 2002 había salido del país. Eso generó un cuello de botella muy importante, y el país ha estado tratando de resolver este fenómeno o esta falta de mano de obra, ya sea con procesos de calificación de mano de obra que el sector público ha intentado liderar y con algunos otros procesos que el sector privado ha liderado. En cualquier caso, parece que los esfuerzos, por el periodo corto de tiempo en el que se ha tenido espacio para poder trabajar sobre esto, ha sido insuficiente, y sigue habiendo un problema de mano de obra, de faltante de mano de obra y sobre todo de faltante de mano de obra calificada para algunos sectores de actividad. A lo largo de los programas que venimos haciendo en el ciclo especial de Nuevo Siglo, venimos hablando de un diagnóstico que de cierta manera es preocupante respecto a la situación de la educación actual. ¿Cuál es la incidencia que esto puede tener en la economía si miramos de cara al futuro, a los próximos años? ¿Cuánto nos estamos jugando el futuro del Uruguay y de la economía del país, teniendo en cuenta esta situación por la que estamos atravesando respecto a la educación? A mí me gustaría decir una cosa. Yo tengo la sensación de que la sociedad uruguaya ha cobrado conciencia de este fenómeno en los últimos años, pero sería injusto no aceptar que este es un problema de mucho más larga data. Renato Perti recién en la entrevista insinuaba estas cosas. Uruguay tiene un severo problema de su calidad educativa hace por lo menos 20 o 25 años, básicamente porque sigue respondiendo con su mismo sistema educativo, con la misma respuesta sustantiva desde el punto de vista de los contenidos, de la manera que lo hacía hace 40 o 50 años. Basta mirar nuestro sistema educativo y es exactamente el mismo que había en los años 50. Lo único diferente es que en los 70 se creó el CONAE, que después fue sustituido por el CODICEN en los años 80. Pero seguimos teniendo una estructura compartimentada, que no dialoga, con un gobierno corporativo extraordinariamente complejo y con unos compartimentos, como señalaba Perti recién, entre primaria, secundaria, educación técnico-profesional, que son muy poco frecuentes a nivel internacional. O sea, el sistema educativo uruguayo es el mismo de hace 50 años, donde los procesos de reforma que se han introducido son pequeños, con algunos resultados exitosos, como las escuelas de tiempo completo, pero que no se han generalizado. Y por lo tanto Uruguay tiene un problema de envergadura hacia adelante. Solamente dos elementos. Si uno uno compara los años de educación de nuestra población económicamente activa con respecto a otros países de la región, uno encuentra que en los últimos 20, 25 años, la tasa de crecimiento de esos años de educación de Uruguay se ha ubicado sistemáticamente por debajo de esos otros países. Me refiero a países como Argentina y Chile,
que están en un nivel parecido a Uruguay, pero también me refiero a países que venían mucho peor que Uruguay, como puede ser Bolivia, Venezuela, Paraguay. O sea, todos están, algunos recortando distancia respecto a nosotros y otros sacándonos distancia, como son el caso de Chile y Argentina. Si uno además toma las personas que tienen 13 o más años de educación de la población económicamente activa de Uruguay, uno encuentra que ese fenómeno todavía es más amplio. Y cuando uno viaja por allí y se reúne tanto con dirigentes empresariales como con dirigentes políticos o incluso con dirigentes sindicales, uno encuentra que la calidad de nuestro sistema educativo sigue estando básicamente en lo que es una educación generalista y con muy poca capacidad de aportar conocimiento específico. Yo diría, yo tuve la experiencia en los años 90 de salir a estudiar al exterior y ya en mi experiencia a nivel de doctorados, los uruguayos teníamos un nivel de retraso importante en materia de teoría económica para adaptarnos a la realidad del mundo. ¿En qué país era? En España, pero... ¿Y la comparación era con españoles, estudiantes? con italianos, con chilenos, con argentinos? El nivel de adecuación de nuestra currícula a ese nivel, estoy hablando de economistas simplemente, en Uruguay no era bueno. Teníamos una buena formación en matemáticas, pero no teníamos una buena formación en teoría económica. Probablemente en nuestra área, en nuestra disciplina, en materia de teoría económica, algo hemos mejorado, pero no tengo claro si hemos logrado mantener los niveles en formación de métodos cuantitativos, donde creo que me da la sensación que nos hemos quedado un poco. O sea, Uruguay tiene un problema que, por donde uno lo mire, en materia de rendimiento educativo, en materia de capacidad de formar gente educada, en capacidad de retener gente educada del país, cuando uno mira la currícula del sistema educativo general, el sistema secundario, el sistema primario. Cuando uno mira la tasa de egreso de ese sistema secundario, los datos del trabajo reciente de Armas y de Caetano al respecto muestran que Uruguay está en un nivel extraordinariamente bajo en América Latina en cuanto a el número de egresados que nuestro sistema educativo provee. Es más, apenas 2/3 partes de nuestra población termina el sistema secundario básico y apenas 1/3 de las personas que ingresan al sistema secundario lo termina. Son datos extremadamente preocupantes. O sea, Uruguay tiene de cara hacia adelante un enorme problema en materia educativa y mi impresión es que el sistema político recién en los últimos 4 o 5 años ha cobrado conciencia de que este es un problema grave y apenas están construyendo el consenso en relación a que esto es un problema. Todavía falta tener un diagnóstico integral, falta construir un plan, falta tener identificar un liderazgo y trazar un rumbo hacia donde vamos. En mi opinión, en materia educativa, Uruguay va todavía a tardar unos cuantos años en poderse poner a tiro porque me parece a mí que la agenda está confusa y no hay claridad ni en ninguno de los partidos políticos, ni creo en la sociedad civil. Hay personas que aisladamente tienen una reflexión madura, pero que esas personas en sí mismas ni son representativas del sentir de la comunidad, ni parecen estar ocupando posiciones claves. Más bien diría que están todas fuera de los lugares claves. O'Donnell, vamos a hacer una pausa. Vamos a sumar a Pablo da Silveira a este análisis. Es un tema muy importante para el país. Es un tema que como problema no arrancó ahora. Es decir, ¿no? O sea, venimos arrastrando de hace muchos años una serie de situaciones que ahora los vemos con más claridad y la sociedad lo ve con más claridad. Entonces también la solución no es fácil. Pero lo que buscamos es tratar de abordar y mirarlo a ver por dónde pueden encaminarse posibles soluciones. Vamos a ir a una pausa, Romina. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Seguimos por NSTV, estamos en este cuarto programa de este ciclo sobre educación, educación y más educación. El Zoom sobre la educación. Objetivo en el sistema educativo. Y con Romina Andrioli y con Horacio Baroli seguimos con nuestros invitados de esta noche. Le damos la bienvenida ahora a Pablo da Silveira, filósofo especialista en temas educativos. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias bienvenido. por esta invitación. Recién O'Donnell comentaba en el bloque anterior a propósito de cómo Uruguay ha perdido posición en relación a otros países en materia educativa. ¿Qué ejemplos hay para mirar? ¿De dónde se puede tomar alguna experiencia exitosa en otros países? El planeta Tierra entero. Estamos en una época, eso es una cosa que en Uruguay no se ve bien, pero estamos en una época de mucha experimentación, de mucha búsqueda, de mucho cambio en materia educativa. Y eso está pasando un
poco en todas partes. Está pasando en algunos de los países centrales, está pasando en América Latina, está pasando en Australia, está pasando en algunos países del continente asiático. Y yo creo que lo que hay que entender es lo siguiente: los problemas que nosotros tenemos no son solo nuestros. El impacto de la pobreza, de la desigualdad, de la exclusión sobre los rendimientos educativos es un fenómeno universal. En eso no nos diferenciamos de otros. En lo que se diferencian los países es en su mayor o menor capacidad de amortiguar ese impacto mediante la acción educativa. Nosotros ahí estamos muy mal, es decir, no solo no estamos consiguiendo neutralizar el impacto de la desigualdad sobre los rendimientos educativos, sino que los estamos amplificando. Y hay muchos países que están logrando lo contrario. Para decirlo gruesamente, y sin ir muy lejos, hay países de América Latina que tienen tasas de pobreza mucho más altas que las nuestras, tasas de indigencia mucho más altas que las nuestras, niveles de desigualdad más altos que los nuestros, pero están mejorando como no estamos mejorando nosotros. Tal vez el ejemplo que más choca es Chile. Chile es la sociedad chilena es una sociedad más desigualitaria que la nuestra. Sin embargo, los resultados educativos, ya sea medidos en términos de permanencia en el sistema, ya sea medidos en términos de calidad de aprendizajes, ya sea medidos en términos de rotación de población, por ejemplo, la cantidad de universitarios chilenos que son universitarios de primera generación, es decir, gente cuyos padres no fueron universitarios, sus abuelos no fueron universitarios. En todo eso Chile está mucho mejor que nosotros. Quiere decir, enfrenta un problema peor en términos de desigualdad y de niveles, por lo menos de algún tipo de pobreza, y tiene resultados mejores. Pero lo mismo puede decirse acerca de Colombia, lo mismo puede decirse acerca de Perú. Son países que están mejorando mucho. Si uno mira las pruebas PISA, los uruguayos festejamos tontamente que la primera vez que nos presentamos en las pruebas PISA porque habíamos sido los mejores del barrio. Tendimos a olvidar que al barrio le había ido muy mal, pero además, la primera vez que nos presentamos fuimos los mejores y desde entonces no conseguimos mejorar los puntajes. De hecho, la segunda vez que nos presentamos nos fue bastante peor y la tercera vez que nos presentamos no nos fue tan mal como la segunda, pero tampoco tan bien como la primera. Mientras tanto, todos los países de América Latina que participaron de la prueba PISA mejoraron. Entonces, de hecho, algunos nos pasaron. Chile ya nos pasó. México, que es un país con unas dificultades gigantescas en relación a las que tenemos nosotros, está en una situación de empate técnico, es decir, las diferencias en los promedios con nosotros son insignificantes. Pero además, si uno hace el promedio de los promedios obtenidos por los países de América Latina y los compara con el promedio de Uruguay, ve que las diferencias se achican a una velocidad asombrosa. Quiere decir que si esas tendencias se mantienen, nos va a pasar con los aprendizajes lo que ya nos pasó con la tasa de egreso de la enseñanza media, es decir, que pasamos de estar primeros en el ranking a estar entre los últimos. Bueno, si no conseguimos cambiar, nos va a pasar eso. Tenemos que aprender de todos esos países. ¿Pero qué están haciendo concretamente? Por ejemplo, me quedaba con el dato de Chile en materia de egresado, la primera generación de egresados en una familia de educación universitaria, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se puede lograr algo como eso, incentivarlo aquí en Uruguay? Chile es un caso particularmente polémico. Yo diría, el mayor mérito de los chilenos es que han experimentado mucho, sin miedo, han probado de todo. Y han tenido muchos aciertos y han tenido muchos errores. Si yo tuviera que elegir un modelo, no elegiría Chile por una serie de razones. Pero sí miraría las cosas que están haciendo en Colombia, las cosas que están haciendo en Perú, en condiciones mucho más difíciles que las nuestras. Y yo te diría que algunas constantes son mucha descentralización, descentralización pedagógica y descentralización administrativa, mucha participación de la sociedad civil. No es un Estado que pretende hacerlo todo, sino que va en busca de las cosas que están funcionando bien en la sociedad civil y las apoya y las respalda. Mucha evaluación de resultados y mucha diversidad metodológica. Te diría que esos son pistas que están siguiendo muchos países exitosos en muchas partes del mundo. Estos casos que mencionábamos eran en América Latina, pero en otras partes del mundo bueno, hay reformas muy radicales como la australiana que están
teniendo resultados muy interesantes y acá simplemente no las conocemos, no sabemos lo que está pasando. Entonces, siempre digo que los uruguayos tenemos que hacer ahora exactamente lo mismo que hizo Varela. Varela, antes de reformar la educación uruguaya, se subió a un barco y se fue. Y estuvo en Estados Unidos, y estuvo en Europa, y estuvo averiguando cómo se hacían las cosas y qué funcionaba, y se compró libros y se los trajo para acá y están todavía guardados por ahí los libros que se trajo Varela. Miró al mundo, se dejó enseñar por el mundo. Y a partir de ahí dijo, bueno, veamos qué de esto puede funcionar para Uruguay. Nosotros que nos pasamos invocando a Varela, estamos traicionando a Varela porque estamos haciendo exactamente lo opuesto de lo que él hizo. Nos miramos mucho el ombligo, nos sentimos muy obligados a continuar tradiciones, modos de hacer las cosas que fueron exitosos durante mucho tiempo, pero que han dejado de serlo porque el contexto cambió. Entonces, y tenemos la ventaja sobre Varela de que no hace falta tomarse un buque. Alcanza con ponerse delante de una computadora, Hoy internet. es más fácil. Hoy es mucho más fácil. Y pese a que es mucho más fácil, lo estamos haciendo menos de lo que lo hizo Varela. Odone, Pablo Silveira hablaba de algunos ejemplos. Hay un país que de repente conoce más, hasta por razones de trabajo, de repente Chile o algo. Pero yo veía, y en realidad compartía lo que decían en el bloque anterior, pero después me quedaba con la sensación, esto nos deja con poca esperanza, ¿no? Es decir, esa dificultad de decir, bueno, uno sabe que la educación está mal, uno sabe que se precisan hacer cosas, uno ve que hay experiencias exitosas afuera, pero también que hay alguna experiencia exitosa adentro, pero uno siente que esto es difícil moverlo, siente que no es fácil que aparezca, no sé, cuando decíamos un acuerdo partidario, hablábamos de que fue uno de los ámbitos en los cuales el presidente propició un acuerdo con todos los sectores y se llegó a firmar un acuerdo, pero uno no percibe que estemos encaminados a una solución de consenso amplio. Sí, yo creo que efectivamente es así. Yo creo que lo que no terminamos de tener, ya no digo como a nivel consensuado, yo creo que no tenemos en Uruguay un diagnóstico lo suficientemente sólido y un plan de acción relacionado con ese diagnóstico o basado en ese diagnóstico y un elenco de personas en condiciones de poder conducir un proceso de transformación basados en ese diagnóstico y amparados en ese plan, en condiciones de poder incidir. Entonces, yo creo que lo que simplemente tenemos es la conciencia de este rezago relativo en el cual Uruguay está cayendo en materia educativa. Hay distintos indicadores, algunos cuantitativos, otros más cualitativos, que nos muestran claramente que Uruguay ha perdido el tiempo y ha perdido el rumbo y ha perdido la brújula en materia educativa. Pero lo que no hay es, yo no digo ni siquiera a nivel consensuado, a nivel del sistema político, me atrevería a decir que aún dentro del sistema político, aún dentro de los partidos políticos, no hay una visión consensuada a su interior. Dado que no hay una visión consensuada a su interior, ni siquiera hay un camino crítico que uno se puede imaginar, bueno, si gana el gobierno tal partido o tal fuerza de tal partido, el rumbo que le van a poner es este. Yo diría, si yo tuviera que hoy decir cuáles son las 20, 30 personas que del tema educativo en Uruguay saben, Pablo es uno de ellos, ¿cuán cerca están de poder incidir de manera efectiva en un plan de acción que vaya a empezar a tener lugar en los próximos 5 años? Me atrevería a decir que no más de lo que lo han hecho en los últimos años, opinando, dando su opinión en un programa como este, escribiendo, influenciando en el pensamiento general, pero estamos lejos de que las personas que están en condiciones de decidir efectivamente a nivel global estén en condiciones de comprar un paquete o de poner en funcionamiento un paquete de las personas que han reflexionado mucho en estos últimos años. Y eso es lo que más me preocupa a mí. A pesar de que, obviamente, uno cuando habla con los líderes políticos se encuentra que el tema educativo está, pero si uno le hiciera la pregunta a los 10, 15 personas que van a tomar decisiones importantes en Uruguay, bueno, defíname qué es lo que hay que hacer en Uruguay, o cuáles son las personas con las cuales usted está trabajando para definir qué es lo que hay que hacer, me atrevo a decir que las respuestas no van a ser de buena calidad. Y en particular no van a ser de buena calidad como si uno le pidiera una respuesta de ese tipo a un líder en la región, donde en países como Perú, en países como Chile, en países como Colombia, en países como Costa Rica, ante una pregunta de ese calibre a una persona que está en condiciones de incidir, yo creo que la probabilidad de que la respuesta se aproxime más a algo razonable que en Uruguay es bastante más grande, porque en realidad lo que no hay es una reflexión todavía sustantiva sobre el tema. Y solamente un punto que para mí es importante en esto.
la autocomplacencia que los uruguayos tenemos en muchos temas, y en este en particular, es notoria. Los uruguayos nos hemos cansado de repetir hasta hace bastante poco tiempo de que éramos un ejemplo en América Latina en materia educativa, cuando ya habíamos dejado de serlo. Los uruguayos siguen pensando que somos un ejemplo en muchas cosas cuando ya no lo somos. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Pero ser más críticos con nosotros. En los últimos tiempos, el otro día, días atrás, lo decía Ignacio Sosnavar en Claves Políticas, la educación ha pasado a estar muy arriba en el ranking de preocupaciones de la población. Quiere decir que un clic ahí hubo. Seguramente todavía no tomando en cuenta la magnitud del problema. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de esto, entrando en el último tramo de este programa, que es el que cierra el ciclo, Romina. Muy bien, volvemos enseguida. Quédense por allí. Y bien, seguimos en NSTV, con este ciclo de educación, educación y más educación. Y entramos al último tramo, ¿no? El panorama es complicado. Uno quiere terminar con una sonrisa esperanzadora en que podemos cambiar, en que los uruguayos podemos mejorar la educación. Pero claro, el diagnóstico es duro, las posibilidades que se ven son escasas. Pero también hemos mostrado en este ciclo algunas experiencias muy buenas, como las que pudo estar Horacio Baroli con el equipo de NSTV, en liceos, en Impulso Jubilar. Hablábamos en la pausa con ellos sobre eso. Pero vamos a seguir viendo las distintas aristas de este tema de la educación. En el bloque anterior comentábamos a propósito de las experiencias de otros países. Yo repasaba en el caso de Finlandia, que es uno de los países que obtiene mejores resultados, por ejemplo, en las pruebas PISA, ¿verdad? De alguna manera, no es el país que más invierta en relación a recursos en función de su PBI, tampoco es el que dedica más cantidad, el que tiene una cantidad de horas más exigentes en materia de currícula. Sin embargo, una clave que se menciona en el caso del sistema finlandés es, por ejemplo, la alta especialización y la alta capacidad de los docentes, ¿verdad? La exigencia que se les plantea desde el momento de entrar a la formación docente, que deben terminar con calificaciones de muy alto nivel. ¿Qué rol entiende entonces Da Silveira que tiene que jugar justamente los docentes en cualquier cambio educativo que nosotros, bueno, estemos dispuestos a llevar adelante como país? Sí, antes sobre lo de Finlandia, hay dos factores muy importantes en el éxito finlandés. Uno efectivamente es el de los docentes. El otro, que se comenta menos, es un inmenso control social sobre lo que pasa en la educación. La educación finlandesa está muy descentralizada en su ejecución, las comunidades locales son extremadamente fuertes, los padres tienen una alta expectativa respecto de lo que sus hijos van a aprender y están todo el tiempo encima del asunto, y los docentes no es solo que reporten a alguna autoridad remota que ande en algún lugar, sino que se saben a la vez observados y exigidos y apoyados por las comunidades locales. Eso es una cosa difícil de trasplantar, pero muy interesante de ver en el caso finlandés. El otro elemento efectivamente son los docentes, y no hay misterios ahí. Muchísimos estudios en todo el mundo demuestran que la calidad del personal docente y el grado de compromiso de los docentes es el factor individualmente considerado que más pesa en la calidad de los aprendizajes. El problema es que decir eso no es decir mucho, porque lo que importa es qué es todo lo que hay que hacer para contar con docentes de alta calidad y altamente comprometidos. Y si nosotros quisiéramos hacer eso, y ojalá lo hagamos, es mucho más difícil que simplemente subir los sueldos. Para empezar, tendríamos que cambiar radicalmente la formación docente. La formación docente en Uruguay está pasando por una muy mala época. Hubo, volviendo a lo que decía Gabriel, una época que nos sentíamos orgullosos del IPA. Bueno, hoy no hay motivos para sentirse orgullosos de la formación docente. Ahora se habla de la creación de la Universidad de la Educación. Y yo creo que si sale ese proyecto va a ser una catástrofe, porque es una institución inmanejable, ingobernable, donde buena parte de las decisiones están en manos de una especie de parlamento de 90 miembros, donde va a ser muy difícil de decidir algo. Va a ser una institución que va a gastar, si se mantiene esto,
el grueso de sus energías en negociaciones interminables, en transacciones interminables, con un grado de politización enorme. Creo que realmente sería muy malo que ese proyecto se aprobara, pero de hecho hemos malgastado otras cosas. Yo fui un gran crítico de la reforma Rama en muchos aspectos, pero los SERP fueron una muy buena cosa de la reforma Rama, que trajeron aire fresco, trajeron otra manera de hacer las cosas. Bueno, en los últimos años a los SERP se los convirtió en sucursales del IPA, por decirlo gruesamente. Se liquidó lo que tuvieron de autónomo, de diferente, de descentralizado. Creo que eso fue un error y creo que esta ley que efectivamente inicia su trámite parlamentario reforzaría más eso. Pero entonces tenemos un gran tema que es la formación docente. Deberíamos cambiarlo radicalmente. Yo personalmente soy favorable a mucha diversidad en la formación docente, mucha diversidad de instituciones, y no soy favorable a las universidades pedagógicas ni a ninguna clase de institución donde solo se formen docentes, porque creo que eso genera una cosa muy endogámica y aísla demasiado pronto a los futuros docentes del resto de los estudiantes, del resto del mundo. Yo prefiero carreras docentes insertas en universidades que dan muchas carreras, en donde los futuros docentes tomen cursos en conjunto con futuros profesionales de otras disciplinas, que conozcan un mundo más diverso, que tomen cursos que son también tomados por futuros economistas o por futuros sociólogos o por futuros médicos o por lo que sea. Me gusta más ese modelo. Pero bueno, es un tema a discutir y puede haber muchas opiniones. Pero lo segundo que hay que tener claro es, decía, no alcanza el dinero, además hay que mejorar la formación docente. Ni siquiera alcanza con mejorar la formación docente. Porque si lo que yo le ofrezco a la gente es, mira, vas a pasar 4 años fantásticos en un centro de formación docente, y después vas a penar durante 30 o 40 años en condiciones de ejercicio de tu profesión muy duras, no es una linda invitación. No mucha gente va a decir, acepto. 4 años contra 30 o 40 de ejercicio no son un buen negocio. Entonces tenemos que cambiar radicalmente las condiciones de ejercicio de la profesión docente. Nosotros tenemos un modelo muy antiguo, un modelo que viene del siglo XIX, que percibe a los docentes como correas de transmisión. Hay quienes fuera de las aulas deciden qué se va a enseñar, en qué orden, con qué metodología y cuáles van a ser las bibliografías. Esto se ha flexibilizado por un poquito nomás. Y los docentes, bueno, son aplicadores de esas orientaciones que se definieron en otra parte. Yo creo que la profesionalización de la función docente pasa por tratar a los docentes como tratamos a los demás profesionales. Le fijamos objetivos. Al médico le decimos, yo quiero que usted me cure de la enfermedad. Al dentista le decimos, yo quiero que usted me solucione el problema que tengo en la muela. Al economista le decimos, yo quiero que me ayude a armar este negocio. Y después voy a evaluarlo en función del resultado. Pero los caminos, los instrumentos, las estrategias, es usted el que tiene que decidirlas. En Uruguay cuesta eso, ¿no? Y vamos por el camino equivocado. Nos creemos que darle más protagonismo a los docentes es hacerlos participar en muchas asambleas y congresos, al mismo tiempo que los tenemos totalmente maniatados en el terreno estrictamente profesional. Yo creo que darle más protagonismo a los docentes es dárselo en el terreno de las prácticas profesionales. Digo, cuesta además el tema de fijar objetivos y de medir objetivos en cuanto a lo que es el resultado del trabajo de una persona, sea un docente o sea de otro trabajo. Yo creo que eso en Uruguay cuesta a nivel general. Uruguay es un país muy acostumbrado si uno mira la legislación uruguaya, uno va a encontrar que la estructura de la legislación uruguaya es bastante adecuada en términos comparados. El problema es que luego la aplicabilidad o el cumplimiento de esa legislación uruguaya en muchas materias es defectuosa porque es un país poco propenso a controlar lo que regula, lo cual es parte de un problema. Pero yo coincido en todo lo que Pablo acaba de señalar, y yo creo que no quiero que mi visión anterior sea una visión tan negativa. Yo creo que de lo que se trata aquí es, Uruguay tiene que ir hacia una descentralización, hacia mucha mayor flexibilidad de su sistema educativo y hacia romper esos compartimentos estancos que hoy trazan barreras insalvables entre primaria, secundaria y educación técnico-profesional, barreras hasta de gestión. Y ahí me quiero detener un segundo. El capítulo de mejora de gestión es un capítulo central en el sistema educativo uruguayo. Es muy difícil, aunque mejoremos salarios docentes, es muy difícil, aunque mejoremos las condiciones medioambientales del sistema educativo, que si no mejoramos la gestión,
esos docentes sean fieles aliados del proceso de transformación. El sistema de selección de horas en secundaria, el sistema de bedelías que hoy sigue teniendo en secundaria es un sistema arcaico y Uruguay tiene que apuntar a mejorar la gestión. Esa es parte de las críticas que en alguna vez yo trabajé tangencialmente haciendo una evaluación de la reforma realizada por Rama en su periodo, el descuido de los aspectos de gestión, cómo desbalancearon intentos de avanzar en temas sustantivos sin acompañarlos de temas de gestión, lo cual generaron un gran descontento en el sistema docente, en la medida que lo que observaban era que había nuevos cambios, nuevas exigencias, pero no había una mejora de sus condiciones de funcionamiento. Ese es un capítulo central. Yo creo que si Uruguay fuera a una gran reforma del sistema de su gobierno corporativo educativo, donde pudiera concentrar, y esto dicho con mucho cuidado por lo que estaba diciendo recién Pablo, el trazado de cuáles son los grandes objetivos, cuáles son las grandes metas trazadas y cuáles son los mecanismos de evaluación que van a ser empleados para evaluar esos objetivos desplegados. Y una gran descentralización en el territorio y en la institucionalidad en relación y en el aula, en relación a cómo alcanzar esos objetivos. Esa debería ser la filosofía general del sistema. Ahora, eso supone una transformación muy sustancial, desde el gobierno corporativo, de la institucionalidad, hasta los sistemas de gestión de la institución. Y que va a tener mucha resistencia. Y eso supone, y que va a tener mucha resistencia, y por lo tanto que hay que trazar un plan de reforma que establezca los adecuados incentivos de compensaciones para que esas fuerzas de resistencia queden neutralizadas o por lo menos minimizadas a su mínima expresión. Supone cambiar la cabeza uruguaya en la cual la idea de que la homogeneidad de un sistema educativo único, con un mismo programa trazado para todo el territorio, es la mejor respuesta. Uruguay, en líneas generales, ya es una sociedad bastante más integrada y cohesionada que muchas otras, a pesar que hemos tenido retrocesos en la materia en los últimos años. Por lo tanto, ese capítulo no es el central. El capítulo es recoger, como decía Operti, como ahora decía Pablo recién, la diversidad de realidades que hay, pero tratándoles de atender a cada esa realidad con una respuesta integrada en un sistema único, pero que de alguna manera respete esas diferencias. Si no vamos por ese camino, yo creo que Uruguay va a seguir dando vueltas sobre la perinola de la discusión de si el CODICEN, si el Ministerio de Cultura, si la Universidad de la Educación, todos temas que son tangenciales a ponerle prueba a una reforma educativa de verdad que Uruguay, a pesar de que hizo una en el periodo anterior, hace muchísimos años no traza con éxito. Odone, usted hablaba recién de gestión. Y conoce bien de cerca el caso, por ejemplo, del jubilar. De hecho, coincidimos en una presentación allí. ¿Es replicable ese modelo? Tomando en cuenta también esto último que decía, ¿no? De ajustarse a cada contexto. A ver, no conozco el modelo de gestión del jubilar a un punto como para pronunciarme sobre él, pero yo tengo la sensación de que lo que el modelo del liceo jubilar y otros que están sobre la mesa ponen es posible con una gestión comprometida y con un cuerpo docente comprometido en un territorio complejo, con alumnos de contexto complejo, tener resultados satisfactorios. Recientemente en esa presentación que participamos con Ignacio Munjo y con Javier Daedo, Ignacio Munjo proponía resultados de evaluaciones comparadas entre los resultados del liceo jubilar y los resultados del sistema educativo en general, y a los muchachos del liceo jubilar les iba bastante bien. Por lo tanto, ahí hay un caso de éxito en cuanto a resultados para personas de contexto crítico que muestran que hay formas de hacer las cosas mejor. Por lo tanto, yo creo y confío en que una experiencia como esa y las otras que se están construyendo son un ejemplo en esto que Pablo señalaba, en la medida que hay que descentralizar la concepción del abordaje del problema educativo a nivel territorial y para distintas realidades. Estamos cerrando y pedir una reflexión final ahora es complicado porque en realidad se han hecho muchas reflexiones. Pablo da Silveira, un comentario final para Pablo. No podemos perder más tiempo. Creo que el punto que tenemos que tener claro como sociedad es no podemos perder más tiempo. Estamos causándole mucho daño todos los días a muchos miles de uruguayos, especialmente a uruguayos que provienen de los sectores más vulnerables, y estamos hipotecando nuestro propio desarrollo como país y nuestra propia condición de sociedad todavía efectivamente relativamente integrada. Creo, ahí tal vez tenga un pequeño matiz con Gabriel, creo que no hacen falta más diagnósticos, ya sabemos todo lo que pasa en esencia y dónde están los problemas. Parece que en este momento lo que hace falta es
combinar una firme voluntad política con una masa crítica técnica que sea capaz de poner en marcha las dos cosas. Coincido con lo que decía Gabriel, la masa crítica técnica está. Hay países en otras partes del mundo que tienen que importar técnicos cuando quieren hacer esta clase de cosas. Nosotros no tendríamos por qué hacerlo. A mi juicio, lo que viene fallando es la voluntad política. Creo que acá hace falta un gesto de liderazgo político muy firme, que hasta ahora no ha existido. Creo que los intentos de acuerdo educativo son un ejemplo de lo que no hay que hacer. No es así como hay que hacerlo. Y por algo terminaron como terminaron. Creo que hace falta un gran acuerdo multipartidario que se fije 4 o 5 metas muy claras y algunas líneas estratégicas fundamentales, y que eso se convierta en un bien a proteger por el conjunto del sistema político y un rumbo a sostener durante los próximos 10, 15 años. Creo que la pelota en este momento está en el sistema político y tenemos que conseguir que reaccione. Bueno, un comentario final. Sí, yo creo que este es el tema de Uruguay en el mediano plazo, tanto por lo que la acumulación de capital humano, volviendo al principio, y por lo tanto la educación contribuye al crecimiento en un país que crece poco, como por los efectos que la educación tiene en materia de inclusión y de mejora del bienestar de las personas. Algunos trabajos de algunos colegas como Marisa Bukeli y Carlos Casacuberta muestran cómo el solo hecho de que haya una persona en un hogar con educación terciaria terminada mueve al hogar, a todo el hogar, desde el último quintil de ingreso al siguiente, y cómo con una sola persona en el hogar con con educación universitaria terminada lo mueve 2 quintiles hacia arriba. O sea que el efecto potencial en mejora de calidad de vida, en mejora de bienestar, en mejora de la inclusión social que tiene la inversión en educación es clave. Por lo tanto, de lo que se trata es que el sistema político le ponga a prueba a esto, designando a un cuerpo de técnico y a un cuerpo de liderazgo político adecuado al frente del proceso, trazando los consensos mínimos necesarios. Yo no soy muy afecto a pensar que sea una condición indispensable trazar consensos, porque en Uruguay son una buena fuente de falta de avance el tratar de construir un gran consenso. Y cuando me refiero a lo del diagnóstico, no es porque crea que haya que hacer uno nuevo, sino simplemente porque quienes adopten las políticas adopten un diagnóstico único y común en qué dirección ir. Parte de lo que creo que está detrás de los fracasos de los acuerdos multipartidarios es que detrás de ese acuerdo multipartidario había un conjunto de buenas intenciones no basadas en un diagnóstico claro respecto de qué quiere nuestro sistema político. Es más, creo que el desafío de ustedes, los periodistas, los comunicadores, es tensionar a nuestro sistema político en los próximos 5 años. ¿Qué van a hacer con el sistema educativo? Yo creo que no puede haber un político en este país que no esté en condiciones de dar una respuesta firme y cierta sobre este tema, porque todo lo que yo logro ver son una batería de lugares comunes. Escuchándolos, bueno, nos convence más de haber dedicado estos 4 programas a educación. Valió la pena. Y asumir el compromiso a seguir con el tema, Romina. Por supuesto, ni que hablar. Horacio Baroli fue el que estuvo en el trabajo de campo y viendo esas experiencias con esos estudiantes, claro, que es un puñado de botijas, pero que dan lecciones muy interesantes en lo que decían, ¿no? Sí, como dijo Romina, valió la pena. Vale el esfuerzo y ojalá que sirva para ponernos a pensar y mirar hacia adelante. Hablando de niños y adolescentes que viven en barrios complicados, duros, y sin embargo decían, vale la pena estudiar. Hasta acá llegamos. Muchas gracias a los invitados, que han sido un valioso aporte para nosotros, y nosotros seguiremos con los programas aquí por NSTV. Por hoy es todo. Nos reencontramos en cualquier momento. Que tengan muy buenas noches. I just want to feel safe in my own skin.